Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian Alexander Cardona. Esta es la explicación de la etapa 2. A mí me tocó hacer el sistema de circuito RLC alimentado por corriente continua. Acá vemos los valores del circuito RLC. Estas van a ser las variables de estado, el voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Para la malla 1 tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la bobina 1 y el voltaje en la resistencia 2, ¿cierto? Todos deben quedar en términos de las variables de estado. Entonces, el voltaje en R1 nos queda que como la corriente en la resistencia 1 es igual a la de la bobina 1, nos queda que el valor de la resistencia por la corriente en L1, 10 y L1. El voltaje en la bobina lo determinamos con esta ecuación, que es la derivada de la corriente en la bobina en función del tiempo, ¿verdad? Y el voltaje en R2 hacemos el análisis del nodo, donde tenemos que la corriente en la bobina es igual a la corriente en la resistencia más la corriente en el condensador, que están en paralelo. De acá despejamos la corriente en R2 y la corriente en el condensador la hallamos con esta derivada también, la derivada del voltaje en el condensador en función del tiempo. Finalmente, el voltaje en R2 nos queda en esta forma: la corriente en L1 menos la corriente en el condensador. Y la ecuación de la malla 1 nos queda de esta manera. La malla 2 es muy simple, ya que solo tenemos el voltaje en R2 y el voltaje en el condensador. Entonces, el voltaje en el condensador ya está en términos de las variables de estado. Entonces, simplemente reemplazamos el voltaje en R2, que lo hallamos acá en la malla 1, y nos queda de esta manera. De acá despejamos para que cada una de las ecuaciones quede con tan solo una de las derivadas. Entonces, en la primera ecuación, reemplazamos el valor de la derivada del voltaje en el condensador en función del tiempo. Y nos queda de esta manera. La derivada de la corriente en la bobina en función del tiempo es igual a 9 tercios de la tensión de alimentación menos 10 tercios de la corriente en L1 menos 1 tercio del voltaje en el condensador. Y la última, la otra ecuación, nos queda la derivada del voltaje en el condensador es igual a la corriente en 1/4 de la corriente en L1 menos 1/20 del voltaje en el condensador. Acá en MATLAB tenemos la representación en bloques. Entonces acá está la señal de perturbación, el voltaje de alimentación 9 voltios, 1 tercio del voltaje de alimentación que entra por el positivo, de acuerdo a la primera ecuación, que es la de la derivada en el condensador, ¿cierto? 10 tercios de la corriente en la bobina, que se realimenta por la entrada negativa, y 1 tercio del voltaje en el condensador, que también se alimenta por entrada negativa. Y por el lado de la derivada del voltaje en el condensador, tenemos realimentación de 1/20 del voltaje en el condensador por entrada negativa y 1/4 de la corriente en la bobina alimentando por la entrada positiva. Acá tenemos el osciloscopio, ¿verdad? Entonces, ejecutamos y nos queda de esta manera. Acá podemos ver que a los 5 segundos está la señal de perturbación y acá podemos ver que el sistema viene estabilizado, por decirlo así, y acá la señal de perturbación lo trata de desestabilizar, pero él vuelve y retoma su curso. Vamos a cambiar los tiempos de la señal de perturbación, por ejemplo, a los 10 segundos, digamos. Vemos que tiene el mismo comportamiento. Bueno. Entonces, a los 10 segundos, y vemos también bien estabilizado, y a los 10 segundos se trata de desestabilizar, pero él vuelve y retoma. Vamos a cambiar nuevamente el tiempo, no sé, a los 20. Bueno, acá ya no lo alcanzamos a ver, pero vamos a cambiarle a 30. Acá lo vemos nuevamente. A los 20 segundos da la señal de perturbación
y el sistema siempre